Tengo que aprovechar 10 minutos, ¿no? Por suerte, los organizadores me mandaron a hacer un resumen, así que puedo empezar leyendo el resumen. ¿Qué es lo que quiero decir por escrito oralmente? En primer término, la contabilidad no es una ciencia económica. El nombre de la Facultad de Económicas es arcaico, corresponde a 1913, cuando se creó la facultad, la primera del país. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya la facultad no tiene ya más doctores en ciencias económicas. Tiene doctores de la universidad, orientación en administración, contabilidad y economía. ¿Qué quiere decir con respecto a la contabilidad? Que la contabilidad no depende de la economía, no es economía aplicada. La contabilidad no depende de la administración, pero está vinculada a la administración y a la economía. Pero para hablar de responsabilidad social es importante reconocer que es una ciencia social. O sea, solamente los balances patrimoniales son balances. Yo creo que no tiene que haber balance social. Tiene que haber informe contable social. ¿Por qué? Porque balance da idea de balanceo, del debe y haber, blanco-negro, y eso es propio de lo patrimonial económico. Entonces, fíjese que cuando vamos a dar indicadores de cumplimiento del desarrollo de los 10 principios del Pacto Mundial, lo que tenemos que informar es cómo estábamos, cómo estamos y cómo vamos a estar. Y ahí hay que crear los indicadores, con creatividad, olvidarse de la partida doble, dejársela a los balances patrimoniales, que son importantes, pero no son lo único propio de la disciplina contable. Entonces, el problema va a ser definir a la contabilidad, porque hay tantas definiciones. Para algunos es técnica, para otros es un arte, para otros una tecnología, para otros una ciencia. Yo estoy embanderado en la idea de que es una ciencia, ciencia factual, social, aplicada. ¿Qué quiere decir aplicada? No un saber porque sí, sino para aplicarlo. ¿Qué quiere decir social? Que no es de la naturaleza, es del hombre en sociedad. Y finalmente, que es factual, que no es formal como la estadística o la matemática. A raíz de eso, yo tendría que molestarlos leyendo mi propia definición de contabilidad, que tal vez no sea la de ustedes. La contabilidad se ocupa de explicar y normar. Normar no quiere decir que da RT o normas internacionales, sino que dice cómo es y cómo tiene que ser algún tipo de actividad. ¿Qué actividad? Las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, no exclusivamente cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas en cada ente u organismo social y la proyección de los mismos en vista al cumplimiento de metas organizacionales. Ahí la vinculamos a la administración. Todas las organizaciones, lucrativas o no lucrativas, tienen metas. Y las metas son las que hay que programar dentro de la administración, los objetivos organizacionales. Uno de ellos es el objetivo social. Y eso lo tiene que medir la contabilidad. Y entonces les decimos, tomen en cuenta que la contabilidad no nace de la nada, toma términos primitivos de otras disciplinas. No los voy a enumerar para no aburrirlos. Y además tiene supuestos, supone una serie de competencias. ¿Y qué tiene de bueno que tenga términos primitivos tomados de otra disciplina y supuestos propios? Y tiene la posibilidad de que cuando un contador actúa, resuelve problemas pensando. Eso es la teoría contable, no aplicando normas. Aunque haya normas, lo importante legales, lo importante es el criterio del contador. Entonces lo habrán oído en la contabilidad financiera, el auditor, cuando tiene que opinar sobre un balance, no es como antes de 1945 que firmaba simplemente. Opina. Si opina, quiere decir que dice,
de acuerdo con lo que hicieron en la organización. El informe que presentan, yo digo que la imagen que dan no es imagen fiel. Entonces no aplico las RT ni las NIF internacionales, sino mi propio criterio y me comprometo. Como se dan cuenta, parece que esa aplicación de la contabilidad como ciencia compromete a los contadores. Y estos contadores comprometidos son los que quieren apoyar a la actividad empresaria, lucrativa o no lucrativa, para que, aparte de lo tradicional, informes contables financieros, emita informes contables socioambientales. Y esto es posible, tal vez para alguna corriente de opinión, en informes integrados, no sé cómo será. Pero los informes actuales es importante que se tome en cuenta la opinión del contador. No procedamos con curanderos. Si tienen enfermedades van al médico. Si tienen problemas contables, recurran a los contadores. No estoy haciendo un programa de publicidad para los contadores públicos, pero implícitamente sí. Reconocer de que ya no son más aplicadores, no son más cuentaporotos, cuentas números, cuentas pesos, sino cuentas de cumplimiento de objetivos de un conjunto de organizaciones integradas por personas, con lo cual la contabilidad es esencialmente social y personalista. Y eso sería lo que yo quería decir en síntesis y que tal vez después lo podamos desarrollar en algún informe posterior. Pero el planteo es, aprovechemos lo que investigan a nivel mundial. Matesic en el 2008 escribió un libro muy importante, 1000 páginas, es un erudito. ¿Cuántos lugares en el mundo se están ocupando de investigar en contabilidad? No que están haciendo contabilidad, sino que investigan. Y ha comprobado que en el siglo XX y en principio del siglo XXI y también algo en el siglo XIX hay muchas tareas. Y oh sorpresa, ¿qué encontró Matesic? Que a pesar de que cree que lo importante es solo escribir en inglés, a pesar de eso reconoce que adjudica un capítulo 17 a la Argentina, reconoce que hay teoría contable en la Argentina y no sabe bien cómo tratarlo porque lo asusta. Eso no es lo tradicional, como si lo tradicional es lo que hace Norteamérica, Inglaterra, y ahí es donde se habla inglés y ahí se entiende, porque el inglés es el que permite entender contabilidad. ¿Será serio esto? Bueno, yo no lo creo. Lo importante es que, aparte de saber o no saber inglés, lo importante es saber contabilidad. Y entonces lo que yo propongo en esta mesa que compartimos con empresarios, con funcionarios, con expertos de distinta índole, ¿qué aporte le puede hacer la universidad a través de la investigación contable? Nada más. Muchas gracias, doctor García Casella.